Buenos días a todos, hermanos y hermanas en Cristo. Ya nos hemos saludado, no somos muchos. Y la verdad es que hoy estoy muy contento y muy gozoso de estar aquí con todos vosotros. Siempre lo estoy, Pero hoy más si cabe porque os he comentado que la verdad es que no ha sido una semana muy así. Ha sido una semana un poco dura, Y quizás ha sido dura por la manera en que yo me la he tomado, ¿no? Por eso os compartía un poquito, como hermanos en la fe, pues aquel versículo, ¿no?, que esta mañana ojeaba y decía, bueno, ¿y para qué todas estas cosas te las has tomado de esta manera? Si el mundo en sí no es un mundo donde exista la justicia, ¿no? La justicia la traerá el Señor, ¿no? Y también debo de confesaros algo. Tengo resaca. Pero tengo resaca de las conferencias. Habéis pensado otra cosa quizás, De las conferencias a las que acudimos algunos de nosotros hace un mes y medio. Y fruto de esa resaca, no de la otra, gracias a Dios esas ya las atravesé en su día, el Señor puso en mi corazón este mensaje que quiero compartir con vosotros en esta mañana. Como siempre digo, no os fijéis en la manera que lo llevo. Mi cabeza, por como dice el Señor, por la gracia de Dios soy como soy, pero sí quizás fijaros en el mensaje, ¿verdad? Antes de todo me gustaría llevar una pequeña oración para que el Señor me guíe en todo aquello que quiero compartir con vosotros en esta mañana. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te doy por tener la oportunidad de dirigirme en tu iglesia aquí en Argentona, a mis hermanos y hermanas en la fe, que formamos entre todos el cuerpo de Cristo. Señor, gracias por ese mensaje que has dispuesto en mi corazón durante estos días. No han sido días fáciles, pero realmente es algo fortalecido de todo aquello que he atravesado y gozoso y me regocijo de poder estar ante mis hermanos aquí desde este lugar en el cual tú me has puesto. Gracias te doy, te pido que este mensaje sea de edificación, sea de bendición para todos aquellos que lo puedan escuchar y sobre todo, Padre, sea para gloria tuya. A ti te lo pido y a ti te doy gracias en el bendito nombre de Jesús. Amén. Como os compartía, en aquellas conferencias para mí fueron fabulosas, pero no solamente por todo aquello que nos aportó el hermano tan preparado, el conferenciante, sino que aparte de ello, por toda la convivencia que tuvimos unos hermanos y hermanas con otros. Es algo que hemos palpado, el estar en comunión unos con otros, en un mismo espíritu y, sinceramente, alejados de las turbulencias de este mundo que nos lleva muchas veces pues, a caer en estos altibajos, ¿no?, que a veces atravesamos. Somos de carne, eso no lo podemos negar. Y venía, lógicamente, como todos vosotros, pasan por mi cabeza tantas cosas de aquellos días y de mi caminar cristiano, ¿no? Pero, sobre todo, analizaba ayer así rápido palabras que me venían a la cabeza, ¿no? Y me venían palabras como aquello que experimenté aquellos días. Orden, llevaba todo su orden, estaba todo muy preestablecido y la verdad se agradecía la hora de las comidas, las oraciones, todo tenía su tiempo. Y creo que Dios es un Dios de orden, lo demuestra además en su creación. Disciplina, había una disciplina que creo que tiene que haber. Organización, muy bien organizado, como os decía, servicio, humildad. También, lógicamente, estaba allí el Espíritu Santo, entre medio de todos nosotros. Por cierto, las casualidades no existen para el Señor. Y nuestro hermano Manuel me ha hecho un spoiler de algo que quería compartir, pero al final de todo el mensaje, que os volveré a repetir, ¿no? Pero esos versículos que él ha compartido los tenía yo anotados esta mañana y casualmente he hablado con él, pero justamente no ha sido de esto, como él os puede decir. Cristo, amor, sobre todo, amor, esa palabra que está sobre todo. Y para el final os dejo la palabra
que os quiero compartir esta mañana y quiero analizar. Compromiso. La palabra compromiso brotaba en mí y es que curiosamente, soy bastante despistado, estaba leyendo un libro y justamente uno de los capítulos hablaba del compromiso. El compromiso a todos los niveles, pero aquí hablaremos del compromiso cristiano, aunque también, para ponerlo en contexto, tocaré el compromiso como tal lo conocemos en este mundo, ¿no? El conferenciante, nuestro hermano, muy preparado, si recordáis lo que compartimos con vosotros, se basó en la segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5. Y cuando él tocó el tema precisamente de la falta de compromiso, utilizó estas palabras de aquí se hallan, porque él definía a los hombres del fin de los días. Y en ese caso utilizó hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites y el placer, y traidores. Habló de que no había nada sólido hoy en día. Habló, cuando se refería a estas características, de la falta de compromiso. Y aquello se me quedó a mí. De priorizar lo individual sobre lo colectivo. Y de que el matrimonio, entre otras cosas, es un pacto y que hoy en día se está rompiendo, como sabéis. Cuando formamos allí aquellos grupos de estudio, los que allí estuvimos, pude comprobar una serie de problemas que estaban atravesando algunas congregaciones, como pueden ser congregaciones como la nuestra. Y tomé anotaciones sobre el tema, como os compartía, y es curioso porque la última anotación que tomé sobre lo que el hermano quería referirse a los hombres que yo os estaba describiendo, está en el libro de Hechos, en el capítulo 20, 29 y 30, los versículos. No voy a profundizar en ellos, pero es para darnos cuenta muchas veces de la gravedad, ¿no?, de lo que está aconteciendo. Y dice así, el apóstol Pablo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Cuando compartía con los hermanos y hermanas en aquellas reuniones, que después hacíamos del estudio para compartir todo aquello que se había hablado, y además si los que estuvisteis, ahí había una serie de preguntas que teníamos que analizar, pues las personas, los hermanos y hermanas sabrían, hablaban de lo que estaba pasando en sus iglesias, en sus congregaciones. Algunos habían dejado de congregarse en esa iglesia y otros simplemente nos decían que su congregación se había dividido y habían quedado unos pocos y otros pocos se habían ido por otro lado. Esto es muy usual en todo lo que ha pasado en las iglesias aquí en España. Siempre pongo el caso de algunas no lejanas y algunas otras que conozco. Pero para ya comenzar, os quería poner en contexto lo que, imaginaos si me lo he currado, según la Real Academia de la Lengua Española, se refiere a la palabra compromiso. Y dice así: el compromiso es una obligación, promesa o acuerdo asumido, ya sea individualmente o con otros, que refleja responsabilidad, confianza y la voluntad de actuar para cumplir una meta o mantener una relación. Y continúa: es un valor y virtud que transforma intenciones en acciones y a menudo implica superar dificultades. Eso es como
define la Real Academia la palabra compromiso. Sinónimos de compromiso: obligación, deber, responsabilidad, acuerdo, pacto, convenio, contrato, promesa, palabra. Lo contrario de compromiso: irresponsabilidad, desinterés, indiferencia, falta de acuerdo. O la palabra, es curioso, esto está sacado de allí, la palabra libertad, empleada hoy en día, yo diría casi libertinaje, ¿verdad?, que es ir a mi aire. Hoy se podría decir, o eso ya está pasado, ir a mi bola, se decía cuando yo era joven. Ejemplos de compromiso. Compromiso personal. Por ejemplo, estudiar constantemente para mejorar calificaciones, cumplir con la palabra dada a alguien. Compromiso profesional o laboral. Este lo he sufrido yo esta semana. Ir más allá de las tareas asignadas por una conexión emocional con el trabajo. Recordad lo contrario: irresponsabilidad, desinterés, indiferencia. Y lamentablemente en los trabajos hoy en día se está viendo esa inercia. En mi puesto de trabajo están buscando una persona, hace 2 o 3 meses además, y no encontramos a nadie. No quiere decir que una cosa vaya con otra. Los que allí están deberíamos evaluarlos en qué apartado los podríamos poner de lo que yo estoy compartiendo esta mañana. Compromiso de pareja. Petición de matrimonio o promesa de compartir un futuro. Iba a recurrir al ChatGPT para que me dijera los divorcios o separaciones, porque ya no divorcios. O sea, antes las personas se comprometían en matrimonio. El matrimonio, como dice las Escrituras, según la ley de cada estado, pues al ir al juzgado, tú firmas y tal, y te comprometes, ¿no?, a amar a esa persona, entre otras cosas, y es la que te ha puesto el Señor, y lógicamente a respetarla durante toda una vida. Y hoy en día hay millones y millones de divorcios en todo el mundo. Y las nuevas generaciones no quieren ya ni oír hablar de matrimonio. Hoy en día se juntan. Si funciona, bien. Si no funciona, lo dejamos y a por otra. Compromiso social, voluntariado, tener la voluntad para mejorar el bienestar común, etcétera. Ejemplos de compromiso. Esta semana mi hija Ainhoa, conste que yo tampoco he hablado con ella de esto, íbamos en el coche y me hizo gracia, digo, mira, lo voy a compartir esta semana, aunque sea una anécdota. Me decía, ella participa en esto de los castells, que se hace aquí en Cataluña, y dice, es que es una lástima, porque resulta que cuando vamos al ensayo, la gente se compromete y después no acude y no podemos ensayar todos, porque claro, las torres humanas hace falta personas para ir subiendo, y si no acude alguna pieza, pues esa pieza no pueden montar la torre, ¿no? Digo, oye, es curioso, ¿no? Se han comprometido, pero no acuden. Una anécdota compartida en esas conferencias que me hizo mucha gracia y quería compartirla, seguramente ya la hemos compartido. Hemos llegado a tal la falta de compromiso en este mundo, y los que estuvisteis seguramente recordaréis, que nos compartía el hermano, no sé cómo le llaman, que las personas a que les gustan animales, por ejemplo, un perro, los Serians, pues estos. No que quieren convertirse en animales, que creen que ellos son un pájaro. No. Nos dijo que tal es la falta de compromiso, que había personas, no recuerdo cómo se llaman, ya no me ha dado tiempo de buscarlo, que quieren tener un perro, pero no quieren tener la obligación de alimentarlo, de sacarlo 3, 4, 5 veces al día, de limpiar sus cositas, recogerla y demás, pero ellos quieren tener un perro. Ya hemos llegado a tal falta de compromiso que esta persona, y no solo son jóvenes, al parecer también hay mayores, compra la cadena, compra el arnés y pasea el perro por el parque o por donde vaya
sin llevar perro. Sinceramente, es una locura, me parece algo increíble. Pero esto, como otras cosas, como también me compartías, Manuel, están sucediendo en este mundo en el que estamos, ¿no? Esto es de locura colectiva. Bueno, quiero entrar en el tema. ¿Qué sería el compromiso bíblico? Incorporarse, es muy breve, ¿eh? Incorporarse como participante, relacionarse estrechamente, conectar, incluir. Y es que cuando nos comprometemos con alguien, nos relacionamos con la persona en cuestión. Pensamos en ella al hacer nuestros planes. Dirigimos nuestras vidas con un claro enfoque en los otros, en los demás, y los incorporamos en nuestras actividades. La persona en Cristo tiene varios aspectos de compromiso de mantener. ¿Cuáles son estos aspectos? Por ejemplo, nuestro compromiso con Dios. En el pasado, ese compromiso, esa comunión, dio como resultado la salvación de nuestra alma. Actualmente consiste en nuestro caminar con Cristo en la vida, en el día a día, para mantener una conexión estrecha con Él. Pensamos en Él. Al hacer nuestros planes, oramos, escudriñamos las Sagradas Escrituras. Este es, sin duda, el compromiso más importante que adquirimos en nuestras vidas, pero no sucede automáticamente, es un proceso que llevamos a cabo. También adquirimos nuestro compromiso con los miembros de nuestras familias, sean creyentes o no sean creyentes. A todos ellos los incluimos en nuestros pensamientos, en nuestras oraciones. Todos ellos son nuestro círculo de contacto íntimo, los que están en nuestra intimidad, los que a veces nos hacen padecer, sobre todo si no están en los caminos, y tantas veces referimos nuestras oraciones al Señor para interceder por ellos. Nuestro compromiso también con los creyentes. Trabajamos juntos, hacemos negocios, con los no creyentes, trabajamos juntos, hacemos negocios con ellos, estamos en el mundo, es normal, y vivimos cerca de ellos. Y por último he dejado el que quiero compartir y profundizar más con vosotros, nuestro compromiso con otros cristianos. Hermanos y hermanas de nuestra congregación, o hermanos y hermanas que hemos conocido en otras iglesias, en redes sociales, en conferencias bíblicas, imprescindibles todos ellos para hacer frente a la vida aquí en la tierra, en este mundo que nos ha tocado vivir, y que de otro modo sería un peregrinaje solitario, y en muchos casos vacío y solitario, deprimente o frustrante. Quizás cuando has vivido el cristianismo como espectador, o nos acabamos de convertir, pensamos que la relación entre creyentes es el peldaño inmediatamente inferior al cielo, cuando todavía comenzamos en los caminos del Señor. Pero lo que te encuentras, aunque gracias a Dios hay muchas excepciones, es que a menudo el cuerpo de Cristo, que lo formamos todos nosotros, está a malas unos con otros. Quiero compartir este pensamiento que encontré en este libro que hablaba de compromiso con vosotros, porque me pareció gracioso, pero a la vez me pareció preocupante, porque creo que tiene razón. Y dice así: las personas en Cristo somos como una manada de puercoespines en una noche helada. El frío nos impulsa a acercarnos unos a otros, a hacer una piña unos con otros, para mantenernos calientes. Pero cuando lo hacemos, nuestras púas hacen que nos pinchemos entre nosotros, y esto obliga a separarnos. Vuelve el frío, volvemos a reagruparnos, y volvemos a herirnos otra vez, y una y otra vez. No se puede negar, nos necesitamos unos a otros. Y sin embargo, nos pinchamos unos a otros. Y otra frase, que tampoco es mía,
pero también me hizo gracia compartirla con vosotros en esta mañana. Decía así: morar en el cielo con santos que amamos será gracia y gloria. Vivir aquí abajo con otros hermanos es otra historia. Me hizo pensar esta frase, porque realmente es así, creo yo. Y llegados a este punto, podríamos preguntarnos, ¿cómo podemos acabar con el síndrome del puercoespín? Pues la respuesta está en una palabra: compromiso. O para utilizar el término bíblico, comunión. Comunión. Hechos 2, versículo 42. Y decía así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este versículo de la Escritura tiene gran importancia. Históricamente la Iglesia acaba de nacer y unos 3.000 nuevos seguidores de Cristo se amontonan en las calles de Jerusalén. No cuentan con nada tangible en que apoyarse. No tienen un edificio donde congregarse, como sí lo tenemos aquí nosotros. No cuentan hasta ese momento, al principio de la Iglesia, con ninguna organización, ni estatutos, ni reglamentos internos. No existe la figura del pastor, ni siquiera una copia completa de las Sagradas Escrituras. ¿Y entonces qué hacían esos hermanos de la primera iglesia? Pues este versículo nos dice que se dedicaban a la instrucción de los apóstoles, o sea, en lo que los apóstoles les enseñaban. También se dedicaban a la oración. Se dedicaban a partir el pan, que no solo era celebrar la Santa Cena, significaba ser traídos a un compañerismo y a una relación con Cristo, y a una relación el uno con el otro en el nombre de Cristo. Y a la comunión, el término griego traducido comunión es koinonía, que estos días lo he ido meditando: koinonía, koinonía, koinonía. Esta palabra cuya raíz significa común, comunión. Compartían las cosas de Cristo, habían adquirido un compromiso mutuo con las cosas de Cristo, o como es traducido en un lenguaje más actual, viviendo de acuerdo los unos con los otros. Y si seguimos leyendo Hechos 2, veremos lo íntimamente unidos que esos creyentes estaban entre sí. Y en Hechos 2, versículos del 43 al 45, nos dice así: versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos estaban asombrados, aquellas personas, y muchos milagros y señales fueron hechos por medio de los apóstoles. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Todos los que habían creído estaban juntos y compartían sus cosas unos con otros. Estaban juntos y habían adquirido un compromiso unos con otros. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Viene a decir, y manteniéndose constantes, según otra traducción, manteniéndose firmes, implica persistir a pesar de los obstáculos, a pesar de las dificultades, a pesar del cansancio, a pesar de la edad. Día tras día se reunían en el templo y en las casas partían pan y comían, juntos con alegría y humildad de corazón. Humildad de corazón.
¿Qué es la humildad de corazón? Es la virtud de reconocer con sinceridad nuestras propias limitaciones, debilidades y, sobre todo, reconocer sinceramente nuestra dependencia de Dios, sin sentirse superior a nadie. Implica una actitud interna de mansedumbre, modestia y sinceridad, opuesto todo ello a la soberbia y a la vanagloria, al yo. Y todo lo anterior se manifiesta ¿en qué? Se manifiesta en el respeto, en la empatía, en el ponerse en el lugar de la otra persona y en la escucha activa, en la escucha constante hacia los demás. A veces necesitamos de hermanos y hermanas que nos escuchen. Yo esta semana lo he llevado a cabo además y es de gran ayuda, creedme. Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Alababan a Dios y toda la gente los apreciaba, los estimaba, los valoraban. Qué gran testimonio llevaban a cabo las personas que formaban parte de esa primera iglesia. Eran un ejemplo para todos aquellos que los rodeaban y tenían contacto con ellos. Y el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. Nunca ha sido la iglesia tan fuerte espiritualmente como lo fue entonces. Aquellos cristianos del primer siglo compartían sus aflicciones, sus cargas, y a menudo de sus ojos brotaban lágrimas compasivas por sus hermanos. ¿A qué conclusiones llegas después de leer estos versículos? Creo que ellos adquirieron un compromiso mutuo, un compromiso común, coinonía, comunión. ¿Y qué observamos? Observamos que era asumido por todos. Ayudaba a mantenerlos unidos en tiempos de gran necesidad. Necesidad tanto física como necesidad espiritual. Se trataba de algo auténtico, algo real, algo palpable. Y nunca nada forzado. Simplemente, entre aquellas personas había sinceridad. Y aumentaba su sentimiento de unidad y armonía. Si vamos también al libro de Hechos, al capítulo 4, os quiero compartir los versículos del 32 al 35. Y dicen así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Maravilloso, ¿verdad? Yo me preguntaba, ¿y en qué momento de la historia se perdió esto? Porque sí que es verdad que nos ayudamos en todas las necesidades que podemos, pero cuando realmente lees estos versículos, la implicación era absoluta entre ellos. Espérate que ahora me he liado yo. Aquí. La antigua coinonía común debió ser algo digno de contemplar. La coinonía consiste en un cristianismo auténtico y libremente compartido entre los miembros de la familia de Dios. Se emplea en el sentido de compartir algo con alguien. Puede ser algo físico, como alimentos, dinero, suministros, aliento también, que no es físico, tiempo, interés por las demás personas, por saber cómo se encuentran,
cuál es su necesidad. Pero también se emplea al referirse a participar junto con otro en algún asunto, un ministerio, una misión, un proyecto, un éxito, un fracaso, una necesidad. Prefiriéndoos los unos a los otros y poder seguir leyendo. Me estoy leyendo yo, Perdón, Perdón. Una aflicción, una visita conjunta a alguna persona que necesite del amor de Cristo, etcétera. Hacer las cosas conjuntas. ¿Y qué significa todo esto? Pues significa que la koinonía, la comunión bíblica, nunca es algo que uno hace solo. En otras palabras, que el deseo de Dios para sus hijos es que estemos unidos, personal y profundamente, los unos en las vidas de los otros. Dios no quiere robots, autómatas e independientes, porque de ser así, los hubiese creado. No quiere relaciones superficiales dentro de su pueblo. Frases que a veces utilizamos, que no digo que no se deban de utilizar, pero que a veces ya es lo que utiliza en muchas ocasiones cuando nos vemos. Me he apuntado algunas. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Pásalo bien. ¿Viste el Barça Madrid? ¿Te gustó aquel restaurante que te recomendé? Dios quiere algo más que estas conversaciones. Muchas veces conversaciones como se oyen día a día en el mundo. Estas conversaciones superficiales y vacías no bastan para los que forman el cuerpo de Cristo. Él quiere algo más profundo. En aquel grupo de cristianos del primer siglo no había nada de esa falta de compromiso. No había puercoespines entre ellos. ¿Y por qué adquirir este compromiso? Creo que hay dos razones que no podemos negar. La primera, porque Dios lo manda. Y la segunda, porque la Iglesia lo necesita. La primera, Dios lo manda. Romanos 12, versículos 9 y 10. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor, como amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y si seguís leyendo estos versículos, os encantarán. Hay unas palabras, el amor sea sin fingimiento. Hay una traducción de las Escrituras en la Biblia al día que dice así, de los versículos 9 y 10, no finjas amar, ama de veras, aborrece lo malo, ponte de parte del bien, ámense con cariño de hermanos y deleítense en el respeto mutuo. Adiós a la hipocresía y a la indiferencia. Dios nos manda que nos abramos, que nos aceptemos y nos afirmemos unos a otros. Digamos adiós a excusas también que empleamos, como estas. Estoy demasiado ocupado. Los niños, el trabajo, los padres, bla, bla, bla. Las aficiones, el entretenimiento, las series, Netflix. Otra excusa podría ser, la verdad es que no necesito a nadie. Cada vez que he intentado abrirme a otra persona, me la han dado con queso. Si me acerco demasiado, me quemaré. Es otra excusa. Tenemos miedo de acercarnos a veces a las personas, a los hermanos. Otra podría ser, si intento llegar a otros, daré una sensación de debilidad. Y es así. Muchas veces pareciera que si nos intentamos abrir a otros hermanos o hermanas, parecemos débiles. Y creo que realmente no es así. Y es que
Y es que esta es la estrategia del diablo en nuestros días. Y lo peor de todo es que le está funcionando. Esto en el mundo sería como divide y vencerás. El diablo nos ha engañado, nos ha hecho creer que no deberíamos preocuparnos de ser guardas de nuestros hermanos. Nuestros hermanos nos necesitan y hemos adquirido un compromiso con ellos. Fuera las excusas, disponemos de poco tiempo. Exigencias del trabajo, como os decía, familia, siempre hay un hueco que podemos encontrar. Una frase extraída del libro La tiranía de lo urgente. Dice así, quería compartirla también con vosotros. No es un libro bíblico, pero es una frase que utilizo muchas veces en mi caminar diario. No permitas que lo urgente ocupe en tu vida el lugar de lo importante. No lo permitamos, hermanos. Aprovechemos bien el tiempo. Y la segunda razón por la que hemos adquirido este compromiso, la Iglesia lo necesita. El cuerpo de Cristo lo necesita. Y además, aprovechando estos versículos que os compartiré siguiente, una pregunta: ¿qué incluye el compromiso? 1 Corintios 12, 20 al 27, versículo 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Hermanos, para que el cuerpo de Cristo, la Iglesia, funcione, debemos de trabajar juntos como equipo. Y a fin de eliminar la división entre los miembros de la Iglesia, necesitamos comprometernos unos con otros. Y además, así como sucede en el cuerpo humano, que para sanar, por ejemplo, una herida, actúan otras partes del cuerpo, vasos sanguíneos, plaquetas, glóbulos blancos, etc., nosotros debemos asistirnos unos a otros como servidores y como amigos. Nos necesitamos unos a otros. El versículo 25 sigue y dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros se preocupen los unos por los otros. Aquí el compromiso, si lo analizáis este versículo, incluye espontaneidad. Cuando Dios inspira el compromiso, este no es artificial y jamás supone algo forzado, sino que brota de manera espontánea, con naturalidad. Versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. El compromiso también incluye vulnerabilidad. Aquel que se interesa por los demás no representa el papel de don perfecto, no es así, es humano y es vulnerable. Y muchas veces expuesto de recibir heridas, expuesto al ataque, a la incomprensión, al daño, está desprevenido. La gente vulnerable se mancha de las heridas de otro y participa en el sufrimiento de aquel que padece. De todas maneras, las personas vulnerables, las personas frágiles, las personas débiles no tienen miedo a ser dañadas o quebrantadas. Y para ir acabando, versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ese compromiso también incluye la responsabilidad ante otros. Somos personas que tenemos responsabilidad unos para con otros. Sabemos que estamos vinculados unos con otros.
le importamos a alguien. Alguien se fija en nosotros. Y estas son algunas ventajas de formar parte del cuerpo de Cristo y de haber adquirido ese compromiso. Hermanos y hermanas, no nos desconectemos unos de otros. Nos necesitamos unos a otros en la congregación, donde vivamos, donde nos movamos. No olvidemos que uno de los mayores asesinos que existen es el aislamiento y el convertir nuestro compromiso adquirido en acciones. Y ahora viene aquello que nos decía al principio, cómo se utilizaba el compromiso, ¿no?, también adquirido. Y aprovechar bien el tiempo es esencial para sobrevivir. Y entonces el Señor había dispuesto en mi corazón compartir los versículos que os ha compartido Manuel en esta mañana. Os hago un pequeño repaso. Efesios 5, 15 en adelante. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, como faltos de entendimiento, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, no seáis personas sin ningún sentido, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y después, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de vuestro Señor Jesucristo. Cuando aquí se nos habla, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, algo que recuerdo y mucho de estos días pasados es cuando compartíamos los cánticos, cómo se involucraban todos los que aquí estábamos, y era algo para mí, creo que maravilloso, y para todos aquellos que participaban. El Señor nos bendiga, hermanos.